pasado viernes en una visita a la diáspora venezolana, hablando y expresando el apoyo del presidente Donald Trump, después de una semana intensa en Washington, en donde la administración del presidente Trump precisamente aplicó una serie de sanciones a la empresa estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. Y con eso se ha desatado una serie de desarrollos que ya venían obviamente trabajándose en el tema de Venezuela. La situación política es bastante compleja, por decirlo menos. Ese es parte de nuestro tema hoy aquí en Choque de Opiniones. Queremos darle la bienvenida a todos. Desde Washington les saluda Yoren Molinares, hoy por Juan Carlos López. Y recuerden también acompañarnos en las redes sociales CNN Choque en nuestra cuenta de Twitter. Por ahora también queremos saludar a nuestros panelistas. Vamos a entrar en un tema muy complejo para la región, bastante desafiante, y le damos el saludo a Jeff Ramsey. Él está con la oficina de Washington para América Latina, WOLA. También nos acompaña Doug Erickson, ex asesor del ex vicepresidente Joe Biden. También ya saludé a Geoff Rice. Héctor Chávez también nos acompaña, el profesor de la Universidad de Georgetown, es asesor también del secretario general Luis Almagro, secretario general de la OEA. Y David Smolansky, coordinador del grupo de migrantes y también pues parte de la oposición, trabajando con el gobierno de Juan Guaidó. Para todos, muchísimas gracias. También el vicepresidente Mike Pence estuvo en Miami, como les contábamos, y Juan Carlos López tuvo la oportunidad de hablar con él. Esta es la entrevista. Nos acompaña el vicepresidente Mike Pence en la Florida, luego de su discurso ante la comunidad venezolana. Gracias, vicepresidente, por acompañarnos por esta entrevista. Un mensaje claro, dice usted: se acabó el tiempo de la negociación. La negociación es para definir la salida de Nicolás Maduro y de su gobierno. El tiempo ha llegado para que Nicolás Maduro se vaya. Venezuela sufre bajo el peso de la opresión del régimen y la política fallida socialista, y Estados Unidos está a la par con los venezolanos. Como ahora han reconocido un presidente legítimo en el presidente interino Juan Guaidó, estamos con su Asamblea Nacional, y seguiremos estando con los venezolanos hasta restaurar la democracia. ¿Cuándo debe estar Juan Guaidó en el poder? Hay quienes dicen que a los 30 días se debe ir, otros dicen se debe quedar las elecciones. Para Estados Unidos, ¿qué representa Juan Guaidó y qué tan importante es? El presidente y nosotros no podríamos estar más orgullosos. Estados Unidos fue la primera nación en reconocer al presidente Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Él tomó el juramento bajo la Constitución de Venezuela. Creemos que como Venezuela siga yendo hacia la libertad, hacia restaurar la democracia, hacia la Constitución de Venezuela, y será el marco para esa transición. Pero hoy nuestro mensaje es simple: el tiempo para el diálogo se acabó. El tiempo para acción está aquí. Es el momento de que Nicolás Maduro se vaya de Venezuela y que permita la restauración de la libertad y democracia. Rusia respalda a Nicolás Maduro, dice que es injerencia y busca una mediación. Hoy el presidente Trump anunció la suspensión y el retiro de Estados Unidos del tratado de la INF. ¿Cómo está la relación con Rusia y qué tanto va a pesar eso a la hora de definir el futuro de Venezuela? La gente de Venezuela se han levantado para restaurar la democracia para su gente. Y ahora más de 20 naciones se han unido a Estados Unidos para reconocer al presidente Juan Guaidó como el presidente legítimo, reconocido por la Constitución y por la Asamblea Nacional elegida. Pedimos a las naciones del mundo que reconozcan al presidente Guaidó y a su autoridad derivada de la Constitución de Venezuela. Pero miren, todas las opciones son posibles. El presidente de Estados Unidos ha dejado en claro: estamos decididos a estar con los venezolanos hasta restaurar la libertad. Esto se trata de estar con los venezolanos mientras restauran su nación luego de años de dictadura y opresión y tiranía. Y nuestro mensaje a cualquier nación del mundo es que deberían unírsenos en apoyar este esfuerzo para restaurar la libertad y democracia y la ley
en democracia. Todas las opciones sobre la mesa incluye la opción militar. Hoy el presidente Trump no la descartó. ¿Usted no la descarta? El presidente ha dejado en claro, estamos decididos a estar con los venezolanos y darles el apoyo necesario, el que necesiten para restaurar la libertad y democracia. Es extraordinario que como resultado de la opresión y dictadura de Nicolás Maduro, 3 millones de venezolanos huyeron de su nación. La gente enfrenta hambruna y el que antes era la segunda nación más próspera de nuestro hemisferio, el presidente Juan Guaidó ha unido a varias naciones para restaurar la democracia y ayudar a los venezolanos, y seguiremos dándole apoyo a los venezolanos, el apoyo que necesiten para asegurarnos de que la libertad renazca en Venezuela. Usted esta historia la viene siguiendo desde que llegó a la presidencia. Estuvo en Brasil, estuvo en Colombia, se ha reunido con familias, los escuchó hoy y habla de su fe. ¿Qué significa esa fe? ¿Y cree usted que Dios lo puso a usted en la Casa Blanca, al presidente Trump, para manejar este tema? Como los líderes en la historia, creo en la mano de Dios sobre nuestra nación. Y también creo que lo que vemos en los venezolanos, lo que escuché en la voz de Juan Guaidó cuando hablamos, era coraje y fe. Tenemos una gran tradición de libertad y fe en este hemisferio. Es la base de la prosperidad que vimos en el mundo, y creo que la libertad y fe de los venezolanos es el camino para restaurar esa nación a un futuro más brillante, no solo para ellos, sino para todas las naciones de este hemisferio. Lo dejamos muy en claro. Estados Unidos seguirá enfrentándose a opresores en nuestro hemisferio hasta que renuncian. El presidente se ha enfrentado a Ortega, Nicaragua, y a Cuba hasta que la libertad sea restaurada. Bueno, primero que todo, a nuestros panelistas, unas consideraciones iniciales. ¿Cómo está la situación política? ¿Qué se puede esperar en los próximos días? Una pregunta muy compleja, pero adelante, Jeff. Pues la verdad es que es una situación muy insegura. La verdad es que en esta semana lo que todos hemos esperado es que iba a producir algún tipo de quiebre dentro del régimen, pero hasta ahora no lo hemos visto. Las Fuerzas Armadas todavía siguen apoyando a Maduro, y sin eso pues yo veo una transición en Venezuela como muy improbable. ¿Qué piensas tú, Dani? ¿Cómo va? Bueno, es muy claro que es un momento de gran esperanza en Venezuela. Y yo creo que estamos mucho más cerca de una transición democrática ahí que hemos visto antes. Pero claro que todavía hay muchos desafíos y incertidumbres, lo que va a pasar con las Fuerzas Armadas. Yo creo que está muy importante que el gobierno interino de Venezuela tiene apoyo de los Estados Unidos, de los otros países de América Latina, muchos otros países de América Latina, Canadá también, ahora tenemos la Unión Europea. Entonces hay apoyo creciendo afuera de Venezuela, pero lo que tenemos que ver también es más presión doméstica dentro de Venezuela para que el presidente Maduro se dé cuenta que es ya su tiempo de irse. Héctor. El punto es importante, que no se ha producido el quiebre dentro de las Fuerzas Armadas esperable, ante lo cual estamos en una situación clara de una dictadura militar, como las de antaño, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, esto refuerza entonces la necesidad de ir en apoyo del presidente interino Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, de las fuerzas legítimas, y la comunidad internacional tiene que mostrar más cohesión a tal efecto. Son momentos también intensos para ustedes en la oposición, ¿no? Ya no, ya somos gobierno. Ya hay un gobierno interino en Venezuela que lo preside el presidente encargado Juan Guaidó, apegado al artículo 233 de la Constitución. El presidente Guaidó además es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, y hoy lo que protege a Maduro es una élite militar que teme perder los privilegios del poder, los privilegios políticos, los privilegios económicos, aquellos que han manchado el uniforme militar en Venezuela con represión, con violación masiva de los derechos humanos,
involucrados en delitos muy graves como el narcotráfico, pero que no es el sentir de la mayoría de la Fuerza Armada Nacional. Y para un ejemplo de ello, solo hace una semana el agregado militar de la Embajada de Venezuela aquí en Washington ya no obedece a Maduro, sino dijo que se colocaba al servicio del presidente encargado Juan Guaidó. Lo mismo ocurrió hace 2 semanas cuando funcionarios del SEBIN intentaron detener a Juan Guaidó e inmediatamente lo liberaron porque le dijeron, ya usted lo reconocemos como presidente de Venezuela y no más a Nicolás Maduro. Entonces ese tipo de quiebres se va a venir dando y eso es lo que va al final a desembocar en una transición democrática, que es lo que estamos deseando no solo en Venezuela, sino que está deseando la comunidad internacional y tener elecciones libres y transparentes. Pero fíjate que Jeff dice algo muy interesante. Ha pasado todo esto, ha sido muy importante para el impulso que se le está dando al gobierno de Juan Guaidó, pero Maduro sigue, el presidente Maduro sigue, y hay pocas posibilidades de que, por lo menos por ahora, esté mostrando como alguna forma de salir, ¿no? Exacto. O sea, una cosa es la legitimidad democrática que la oposición sí tiene, obviamente, pero otra cosa es el poder de facto en el terreno. Y por eso estamos en Venezuela en un estancamiento político. O sea, yo no veo una alternativa a esto que crear un proceso político que genere las condiciones para elecciones nuevas y creíbles. ¿Qué tanto ha servido o qué tanto ha impulsado no solamente las sanciones, sino el papel que está tomando Estados Unidos tan fuerte? Mike Pence ha hecho un discurso muy importante en Miami, el presidente Trump insiste que todas las opciones están sobre la mesa. Ha sido una acción bastante fuerte. Sí, ha sido importante y ha mostrado liderazgo en la política exterior en relación a América Latina y Venezuela. A propósito, hay una editorial del Boston Globe del viernes pasado de enorme elogio al liderazgo de Trump en la cuestión de Venezuela. Y yo creo que es importante eso, y creo que es importante que recordemos que esta es una usurpación, o sea, es una dictadura militar, poder de facto, pero legalmente es una usurpación. Y no hay reconocimiento internacional precisamente por eso. No es una dictadura militar reconocida, como ha sido las de antaño, la de Pinochet en Chile, que era reconocida internacionalmente. Esta es una usurpación de una camarilla ilegítima. Y que eso debe recordarse porque forma parte de esta ecuación. Yo creo que aquí es muy importante la legitimidad que tiene el presidente interino Juan Guaidó. En primer lugar, tiene la legitimidad de la gente, o la inmensa mayoría de los venezolanos, no importa si están en Venezuela o si se encuentran en el exterior, se identifican con el liderazgo de Juan Guaidó y lo apoyan como presidente encargado. Eso es muy importante, él ha logrado unir al país, reconciliar al país. En segundo lugar, tiene la legitimidad constitucional, jurídica, legal, institucional, como usted lo quiera llamar, a través del Parlamento, que es la única institución, además, que queda en el país democráticamente electa, con abrumadora mayoría en 2015. Y en tercer lugar, tiene la legitimidad internacional, porque si bien es cierto, Estados Unidos ha jugado un rol protagónico, reconociendo al presidente Guaidó en sus funciones como jefe de Estado encargado de Venezuela, pero es menos cierto que los países vecinos como Brasil y Colombia, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Francia, Alemania, Kosovo, Georgia, Marruecos, Israel, Australia, reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Entonces hoy tiene todo el piso el presidente Guaidó para liderar esa transición y los quiebres militares se van a ir dando paulatinamente como ya han empezado a darse. Hay que ver lo que era Venezuela hace un mes. En diciembre se pensaba que Maduro se quedaba 20 años, que la oposición estaba dividida, que la gente estaba desesperanzada, los migrantes y refugiados, que es un tema que yo he trabajado en lo que era el foco, y cómo hoy estamos viendo Venezuela, con esperanza, con posibilidad de reconciliarse, mucha gente deseando volver y sobre todo ya hablándose de un plan país. ¿Cómo pone esto a Estados Unidos de aquí en adelante? Es decir, ya Estados Unidos entró de plano y cualquier decisión que se tomó aquí con Venezuela es absolutamente, es lo que es, ya no hay forma de echar para atrás. Sí, mira, yo creo que los Estados Unidos ha jugado un papel clave en esta situación, pero lo más importante es lo que está pasando dentro de Venezuela, el proceso doméstico allá y lo que ha pasado con la Asamblea Nacional, también como el instrumento legítimo del gobierno de Venezuela. Vamos a ver un poco de los papeles el papel que están cumpliendo algunos de los países en la región. Ese va a ser el tema de aquí en adelante cuando regresemos en Choque de Opiniones, así que sigan con nosotros. Tenemos más. Se me
eso y el SOAT. En somosf1.com, los buenos conductores. The president has made it very clear on this matter that all options are on the table. Este momento ha llamado mucho la atención porque John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente de la Casa Blanca, tenía esta libreta con 2 puntos y el segundo punto decía 5.000 militares a Colombia. Más allá de que hay una, digamos, debate de si se violó un poco la seguridad nacional y que hay problemas al mostrar estas notas privadas, pues también abrió otro debate si Estados Unidos está pensando entre todas sus opciones enviar o alguna intervención militar. El presidente ha dicho todas las opciones están sobre la mesa, lo repitió antes de irse a Mar-a-Lago este fin de semana, pero el punto de todo esto es que Estados Unidos tiene unas sanciones y que además dice que puede ir más allá. Dan, ¿a ti te sorprendió que el presidente estuviera o que la administración Trump decidiera aplicarle sanciones a PDVSA? Bueno, no me sorprendió porque lo han hablado de eso por casi 2 años, ¿verdad? Entonces eso ha sido parte del debate dentro del inicio de la administración de Trump. Y yo creo que en ese momento, ¿por qué tenemos ese momento de tanta presión hacia el gobierno de Nicolás Maduro? Y además lo que pasa es que los Estados Unidos no cuenta con el petróleo venezolano como se ha pasado en el pasado, porque realmente ha reducido mucho la producción de petróleo dentro de Venezuela, ¿verdad? Estados Unidos es más independiente. Sí, somos más independientes de hace 2 años, hace 3, 4, 10 años de Venezuela. Entonces yo creo que realmente la administración Trump quiere tener la presión máxima que puede tener hacia Nicolás Maduro en este momento. La pregunta es lo que va a pasar si no funciona y si el presidente Maduro se queda allí por un mes más, algunos más o más tiempo todavía. No es exactamente así el tema de las sanciones. Estados Unidos continuará importando petróleo de Venezuela, solamente que instrumentará los pagos de ese petróleo a la autoridad legítima de Juan Guaidó y no a la usurpación del poder de Nicolás Maduro, que por otro lado, como sabemos bien y está documentado, todos esos recursos han sido robados por parte de los funcionarios del régimen. Pero está congelado, es decir, no hay dinero que entra al país. Instrumentarán los pagos directamente a la Asamblea Nacional, de la misma manera que el Banco de Inglaterra le prohibió y le bloqueó a Maduro el retiro del oro, de la misma manera que hay un grupo de tenedores de deuda de Venezuela que han dicho que no negociarán la deuda con Maduro, sino que la negociarán con la autoridad legítima de Juan Guaidó. Entonces todo eso son sanciones, pero son sanciones no al pueblo venezolano, y hay que ser preciso en eso, sino al usurpador del poder que es Maduro y su camarilla militar. O sea, pero eso demuestra, o sea, el problema de confundir el poder de facto con la legitimidad democrática. O sea, si bien la Asamblea Nacional tendría la posibilidad de aceptar los ingresos de la exportación de petróleo, o sea, el petróleo no va a seguir siendo exportado a Estados Unidos por estas sanciones. Y lo que sabemos es que estas sanciones, si bien la idea era que estas sanciones podrían generar algún quiebro dentro de la coalición de Maduro, todavía no lo hemos visto. Pero lo que sabemos es que van a tener un impacto humanitario en el terreno. O sea, la gente va a seguir sufriendo aún más. El impacto humanitario es Maduro. Los 3 millones, casi 300.000 migrantes que no pueden hacer diálisis en Venezuela, que no pueden vacunar a sus hijos, que no tienen acceso a alimentación básica, que han perdido peso, no ha sido consecuencia de sanción alguna. Ha sido consecuencia de una política deliberada de una dictadura hoy usurpadora. Entonces, si vemos una fotografía y no vemos la película, claro, nos vamos a quedar con esto. Las sanciones imponen un costo en la población que es absolutamente marginal comparado con el daño causado por una política deliberada de hambre y de enfermedad. Pero, o sea, Venezuela, la política de Maduro es la exportación de la enfermedad a sus vecinos. Los migrantes venezolanos que no pueden hacerse diálisis y no tienen acceso a la vacunación, se llevan consigo enfermedades a los países vecinos que los han acogido. Entonces, el costo humanitario, decir que el costo humanitario es porque ahora las remisiones a PDVSA serán hechas a otro espacio institucional,
es absolutamente ridículo. Es cierto que o sea, los venezolanos están sufriendo por el régimen de Maduro, o sea, nadie lo está negando, pero o sea, lo que no entiendo es la hipótesis de decirles que tienen que sufrir un poquito más para que se produzca pues algún cambio. Y No, hasta que no lo vemos, la o sea, hipótesis ¿qué le decimos? La hipótesis es interrumpirle el flujo de dinero para que dejen de robarlo, porque de todas maneras ese dinero no ha llegado a la población. Y que lo diga, si no, el alcalde Smolensk. ¿Cómo resumir esta dictadura? Una dictadura que se ha robado aproximadamente 250.000 millones de dólares, lo que vendría siendo el robo más grande de la historia moderna. En segundo lugar, de cada 10 venezolanos, 7 no puede comer 3 veces al día. Es la crisis de migrantes y refugiados más grande que haya habido en América Latina, con 3.300.000, cuando Venezuela se cansó de recibir inmigrantes. En los años 60, más del 7% de la población venezolana era inmigrante. Ahora, el 13% de la población venezolana se encuentra en algún país del mundo. Más de 400 presos políticos y una crisis humanitaria sin precedentes por la falta de comida y medicina. Y aquí quien ha sancionado a los venezolanos realmente ha sido el régimen, que llegó a producir más de 3 millones de barriles de petróleo, y hoy si acaso está produciendo 1 millón de barriles de petróleo, teniendo las reservas más grandes del planeta. Entonces, aquí hay que empezar a preservar el dinero de los venezolanos, aquí hay que empezar a preservar los bienes de los venezolanos, y además de eso, el presidente Guaidó está comprometido a que ese dinero va a ser utilizado para la asistencia humanitaria, para que ingresen toneladas de alimentos y medicinas a tanta gente que lo necesita en el país, y que de esa forma empezamos a resolver esos problemas que jamás nos imaginamos que podíamos tener en Venezuela. ¿Y cómo abordas tú el argumento de Jeff? El argumento en que sufrir un poco más. Sí. Bueno, yo lo que he visto en la frontera, en las 6 veces que lo he visitado en los últimos 8 meses, y lo que he visto en el país hasta que pude en 2017, no sé qué más puede sufrir el pueblo venezolano. Solamente por inseguridad en Venezuela han matado a 330.000 personas en 20 años. Como decía el profesor Chamis, no hay forma de hacerse una diálisis. Uno va a las 5 de la mañana a Cúcuta y ve cientos de mujeres haciendo fila para poder tener la vacunación de su bebé recién nacido. Es decir, este ha sido el régimen más perverso, más cruel que haya podido tener Venezuela, sin duda, y quizás que haya podido tener América Latina. Aquí se trata de tener transparencia. El dinero que le ingresa hoy a las arcas de la dictadura, y perdona que me extienda, se roba. El problema es que se pierde. Sí. Se pierde. La misma República Popular de China lo sabe, la misma Federación Rusa lo sabe. Ese dinero hoy se pierde. Uno va a Venezuela y los proyectos que se pudieron haber implementado no se hicieron. Sí, el problema es que no hay esta situación no tiene fondo natural. O sea, siempre se puede empeorar. Y bajo esa hipótesis de que esas sanciones, que sabemos que van a tener un impacto mayor, si bien la gente se están sufriendo mucho, las cosas todavía se pueden poner mucho peor. Así que no entiendo, o sea, no podemos negar que es así. O sea, las sanciones sí van a tener un impacto en la población general. Así que es una gran preocupación. Yo creo que el mayor sufrimiento que puede seguir teniendo la gente es que el dinero se robar. Es que se siga robando el dinero y que producto de la corrupción tengamos hoy la crisis humanitaria que se tiene. Y no solamente eso, tener un régimen hoy que además está involucrado con temas sumamente delicados como es la economía criminal, a través del tráfico de la gasolina, a través del tráfico de la droga, a través del tráfico ilegal de minería. Eso es algo que no se puede permitir, y que hoy el régimen de Maduro, hay que reconocer, no solamente ya está afectando y está amenazando a los venezolanos, el régimen de Maduro hoy afecta y amenaza a la región. Y por un ejemplo, podemos ver lo que pasó hace 2 semanas en Colombia, un atentado terrorista, y donde las evidencias han dado que esa persona estuvo en Venezuela y entrenó a miembros del ELN en Venezuela. Ya basta que el territorio venezolano, mi país, que siempre fue un país que se cansó de recibir inmigrantes, hoy se haya convertido en un territorio que lo que protege es a grupos irregulares, a guerrillas, a grupos terroristas. Sí. Y bueno, yo creo también que es muy claro que la administración de Trump quiere tener presión económica dirigida al régimen de Nicolás Maduro. Y eso fue la intención de las sanciones hacia PDVSA. Yo creo que toda esa discusión que estamos teniendo tiene que ver con un factor de tiempo también. Porque si esa presión tiene éxito al fin y que se va a todo, claro que fue la decisión correcta. Si tenemos una situación en que Maduro dura allá por mucho más tiempo,
puede tener esos impactos económicos que estamos discutiendo. Y es como la herramienta más fuerte que tiene Estados Unidos. Es decir, si se extiende todo esto, entonces se perdió el tiempo, como dice. Iba a decir algo parecido, Dan, y la palabra que se me ocurrió es, hay un trade-off. Sí. Si uno continúa haciéndole llegar dinero, se van a quedar un día más, 10 días más, 100 días más en el poder. Si uno les interrumpe el dinero, bueno, uno sabe que se irán antes. Entonces es un trade-off. Pero lo sabemos, o sea, estamos seguros que esto sí va a producir un cambio. Claro que lo sabemos. No sé, o sea, para mí no es muy claro. Las sanciones al apartheid eran para quebrar el régimen. ¿Y el embargo cubano? O sea, sigue siendo ahí y no ha producido nada. Entonces, no es lo mismo, discutamos cuándo las sanciones funcionan y cuándo no. Y las sanciones contra Norte Corea, o sea, Corea del Norte. Las sanciones. No es lo mismo, o sea, aquí yo entiendo que se quieran hacer algunas comparaciones históricas, pero hay que ser objetivos, no es lo mismo. ¿Por qué? Hoy hay un presidente encargado que reconoce la comunidad internacional, lo reconoce la Unión Europea, lo reconocen países en África, lo reconocen países de Medio Oriente, lo reconoce la mayoría de los países de América Latina. Usted que es la legitimidad democrática que tiene Guaidó, pero eso no es el poder de facto. Y otra vez, o sea... Se está tomando decisiones de gobierno. Ya ha designado embajadores ante la Organización de Estados Americanos y ante varios países de la región. El dinero que se está exportando por petróleo va a empezar a ser administrado por la Asamblea Nacional. Yo vuelvo a insistir, ¿cómo estaba Venezuela hace un mes? ¿Quién hubiese apostado que hoy Venezuela iba a estar unida, la gente en la calle, teniendo un presidente reconocido por la comunidad internacional, teniendo un Maduro atrincherado, teniendo gente cercana al régimen, como el magistrado Cristian Serpa o el agregado militar en Washington que han desertado? Es una transición que obviamente puede tomar días o semanas o unos pocos meses, pero ya no hay vuelta atrás. En Venezuela vamos a ir hacia la democracia, en Venezuela vamos a ir hacia la libertad, y en Venezuela además todo se va a decidir, porque eso ha sido algo muy claro que ha dicho el presidente encargado Juan Guaidó, el cual yo comparto evidentemente, que va a haber elecciones libres y transparentes. Pero para que haya elecciones libres y transparentes no puede seguir un usurpador en el Palacio de Miraflores. Disculpe, pero hay otro punto aquí muy importante. Es que hay muchos congresistas en los Estados Unidos que tienen los mismos inquietudes que ha explicado Jeff. Exactamente. ¿Verdad? Y hay muchos que sí tienen miedo que eso va a afectar el pueblo venezolano. Entonces está muy importante, incluso para el gobierno interino, que puede explicar eso en una manera que puede entender los demócratas en el Congreso y otros que no están tan convencidos a las acciones que tomó la población en Venezuela. Claro, quiero ir con eso precisamente, cómo se puede manejar desde acá, y ese va a ser parte de nuestro próximo segmento, cuando regresemos en Choque de Opinión. En medio de la profunda... Hay muchos países en el mundo que cumplen esa descripción y nuestro derecho o responsabilidad de generar un cambio de régimen en una situación como esa es un terreno resbaladizo. Y quiero pedir prudencia sobre cuáles son nuestros verdaderos intereses. Pero eso ocurrió durante una audiencia en el Senado. Hay un número importante de congresistas que están de acuerdo con lo que está pasando, con el tipo de medidas que está tomando el gobierno, pero hay otros como el senador King que ponen esto sobre la mesa y dicen precisamente que Estados Unidos está involucrado en un cambio de régimen en este momento donde las condiciones que hay en Venezuela son muy parecidas a otros países. Es algo que Estados Unidos tiene que considerar, Dan. Y tú decías que estabas escuchando bastante preocupación por parte de otros congresistas. Bueno, sí, claro que ese debate político existe en Washington sobre eso, y aunque el debate está dominado por el senador Marco Rubio y otros en este momento que están muy a favor de las sanciones, hay otros que sí tienen preocupaciones sobre eso. Yo creo que es muy importante explicar que el caso venezolano no es como Corea del Norte, ni de Cuba, ni de los otros ejemplos de eso, porque está una democracia que ha sido transformado a uno ilegítimo, y además de eso hay esa crisis humanitaria que está increíble, está afectando a todos los países alrededor de Venezuela. Héctor, de todas formas sí hay un punto. La historia de Estados Unidos en América Latina ha sido bastante complicada, por decirlo de una manera más suave, en varias ocasiones. Y hay quienes en el Congreso dicen, momento, vamos a echar para atrás porque de pronto estamos avanzando demasiado en un tema que tal vez no esté pensando demasiado bien, ¿no? Ese es un planteo legítimo y es para conversarlo y para pensarlo. Pero a diferencia de los otros casos, sabemos bien lo que ha hecho Maduro con el dinero.
¿dónde está el dinero? Primero, no ha recibido dinero de ayuda humanitaria, no ha recibido ayuda humanitaria, se ha negado a ello sistemáticamente. Y por el otro lado, el dinero se lo han robado. El dinero está en las cuentas que congelan en Estados Unidos, en las propiedades que tienen los jerarcas del régimen, en los caballos de carrera, en los aviones privados. Ahí está el dinero. Entonces decir, bueno, vamos a causar sufrimiento. Bueno, hay que hacer la cuenta, es una ecuación. Si el sufrimiento va a ser mayor así en relación a permitir que Maduro continúe en el poder. Sabemos que estrangularlo financieramente puede acelerar su salida. Sabemos que además instrumentar los medios de pago a la Asamblea Nacional, autoridad legítima, es una manera de asegurar o de incrementar la probabilidad de que ese dinero llegue a los venezolanos. El problema es que, no sabemos que estas sanciones van a producir un quiebre del régimen, pero lo que sí sabemos es que con el tiempo van a tener un impacto mayor, van a aumentar el sufrimiento del pueblo venezolano, que ya están sufriendo mucho. ¿Y cómo sabes que va a ser mayor a lo que están sufriendo ahora? ¿Eso lo sabes vos? Sí, porque el ingreso del sector petrolero, eso de ahí viene, el ingreso que están pagando por la importación de los pocos medicamentos y de comida que está llegando. Pero eso supone que el dinero que tienen en petróleo ha llegado al pueblo, lo cual no es cierto. No, obviamente ha sido robo, ha sido mucha corrupción, pero uno no se puede negar que hay una economía, hay gente que vive en Venezuela y que, si bien la comida y el medicamento hay escasez de todo, siempre se puede empeorar y yo sí creo que con el tiempo estas sanciones van a tener un impacto mayor y eso es el riesgo y si bien la situación en Venezuela no es Cuba, no es Corea del Norte, el impacto de las sanciones económicas generales, lo que sabemos es que no siempre produce un cambio de régimen. Todo eso tiene que ver con la operación económica dirigida al gobierno de Nicolás Maduro, ¿verdad? Y lo que no sabemos es si es suficiente ya o no. Correcto. No, yo lo que simplemente quiero agregar es que Venezuela, reitero, tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Tiene las 8ª reservas de gas más grandes del mundo. Tiene una de las principales reservas de oro del mundo. ¿Cómo es que hoy, con esa riqueza natural, por no mencionar otras, hay niños desnutridos? Hay personas que se mueren por no conseguir medicinas. Se producía más de 3 millones de barriles de petróleo y se está produciendo 1 millón de barriles de petróleo. Quizás hasta demasiado tiempo hubiese pasado para las sanciones. ¿Qué más hubiese podido empeorar? Cada día que Maduro usurpa Miraflores se produce menos petróleo. Esa es la realidad y se produce por negligencia, por incapacidad, por corrupción, por violencia. Han destruido la industria petrolera. Y ahora aún más ahora con las sanciones. Se ha generado una crisis humanitaria. Maduro es una autosanción. No veo la necesidad de imponer más sanciones externas. Si Maduro está haciendo eso, él mismo. Porque el poco dinero que tú mencionas, que es donde la gente come, cosa que yo difiero, se está robando. Y hoy, como tú explicas, que solamente por un caso de lavado de dinero de Raúl Gorrín y Andrade se consigue $1.000 millones. ¿Me explico? Entonces, ese dinero lo que está haciendo es preservarse para la nación y ser administrado de manera transparente por la Asamblea Nacional. Eso es lo que está haciendo. ¿Y cómo va a ser distribuido esos fondos al pueblo de Venezuela si no controlan el poder en el terreno? Ese es el compromiso que tiene el presidente Guaidó y que tiene la Asamblea Nacional y por eso ha pedido asistencia humanitaria a Estados Unidos y a otros gobiernos. Y ojalá y todos los esfuerzos de la comunidad internacional y todos los esfuerzos de distintas organizaciones no gubernamentales vaya a que la asistencia humanitaria ingrese al país. Porque, ¿cómo se explica que Nicolás Maduro, y perdóname que me extienda, ha recibido en infinidad de ocasiones ofrecimientos de gobiernos de América Latina, de la Unión Europea e incluso de Estados Unidos para mandar comida y medicinas cuando esta crisis empezó a agravar? De Cáritas. De Cáritas, y la han negado. Y la han negado. ¿Quién ha negado la comida y la medicina al país? El propio régimen. Porque el régimen de Maduro no garantiza lo más sagrado que tiene un ser humano, que es el derecho a la vida. Entonces, ojalá y estos esfuerzos que ha pedido el presidente encargado, Juan Guaidó, no solo a los Estados Unidos, sino hay varios gobiernos que quieren colaborar en esta iniciativa, ojalá y permitan el ingreso de comida y medicinas al país. Porque si no los permiten, entonces quedará completamente al desnudo el dictador de que él, quien bloquea la comida, la medicina y cualquier tipo de ayuda a Venezuela,
es este régimen usurpador. ¿Y qué tal Yo si creo Maduro que- acepta ofertas de ayuda humanitaria? Jeff sigue con Maduro. Yo creo que es, no, yo o sea, creo que es una sigo con la premisa. democracia, Yo señor. creo que es una premisa falsa, porque asumimos que todo gobierno, dictadura o democracia, izquierda o derecha, todo tipo de gobierno no quiere el sufrimiento de su pueblo. No importa la orientación ideológica, el régimen político, las instituciones con las que gobierne. Pues esa premisa no se aplica al caso de Maduro. El gobierno de Venezuela, usurpador, sí quiere el sufrimiento de su pueblo. Entonces, la hipótesis si las sanciones van a causar más o menos sufrimiento es absolutamente marginal en relación al sufrimiento que ha deliberadamente causado este gobierno, usurpador ahora. Con lo cual, su partida, su caída es la prioridad, no solo para los venezolanos, es la prioridad para todo el hemisferio, porque es una organización criminal en el poder, no es otra cosa. Y que está probado, el ejemplo de la negativa a aceptar ayuda humanitaria lo prueba, con la excusa del ataque imperialista. Por eso mencioné Cáritas, porque no hay imperialismo detrás de Cáritas, es una organización de la Iglesia Católica. Tengo que hacer una pausa. Vamos Bien. precisamente a seguir con este tema y un poco de cuál es el papel de América Latina en todo este proceso. Un poco complicado todo lo que está pasando en Venezuela, pero vamos a seguir con más cuando regresemos en Choque de Opiniones. El martes, el discurso sobre el Estado de la Unión. El presidente. Lo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de negociar entre dos partes, esto es un tema de redemocratizar el país. Y el camino a la democratización del país tiene que ver con avanzar con la institucionalización y la democratización de las propias instituciones. Pues el mismo secretario general de la OEA deja claro que no es una negociación, sentarse a la mesa para qué. Y a este punto tal vez al que se ha llegado va a ser muy difícil que alguien se siente a negociar cuando los dos lados están absolutamente, ni siquiera en cada esquina, más allá de cada esquina, porque son puntos totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir y qué puede hacer América Latina? Bueno, eso es lo que es la cuestión que lo hace tan difícil, ¿verdad? Es que el diálogo no ha producido nada en Venezuela. Ya hemos visto otros esfuerzos a dialogar que realmente no han llegado a ningún resultado. Entonces, hay muchos países, incluso los Estados Unidos y muchos, yo creo, en América Latina también, que creen que el tiempo para dialogar ya se pasó. Y por eso estamos hablando mucho más sobre presión diplomática, presión económica, y para que haya nuevas elecciones en Venezuela. Y no es muy claro si podemos llegar ahí muy rápidamente. Me imagino que eso va a ser un proceso un poco más complejo, más largo, que quiere mucha gente. Pero igual, eso es el camino en que tenemos que estar. Hay países que están llamando a un diálogo, precisamente México y Uruguay, que han estado como en la mitad, que no han querido tomar una posición específica, están pidiendo un diálogo en Uruguay, en Montevideo. Tengo entendido que va a ser el próximo mes, perdón, ya estamos en febrero, a finales del mes de febrero, pero ¿es posible? ¿Y cómo? ¿Y con qué objetivo? ¿Y de qué forma, David? O sea, ¿cómo aceptan ustedes? No, yo nuevamente quiero dejar muy claro, como ya dije más temprano en este espacio, la única negociación que puede haber en Venezuela es el cese de la usurpación, como ha dicho el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué implica algún tipo de negociación? La única negociación que puede haber acá es que se acabe la dictadura en Venezuela, que se respete la Constitución, donde ya hoy hay un presidente encargado, donde hay la legitimidad a través del apoyo popular de la gente, que hay la legitimidad a través de la Asamblea Nacional y que hay la legitimidad del reconocimiento de la comunidad internacional. El diálogo, las negociaciones que ha llevado a cabo Nicolás Maduro en 2014, en 2016, en 2017 y en 2018 ha sido para engañar a quienes han participado en esa negociación, para engañar al pueblo de Venezuela, para burlarse de la comunidad internacional, que incluso hasta el Vaticano se burlaron. Y además de eso ha servido para desmovilizar las protestas de calle, encarcelar y perseguir a más gente. Y mientras todo eso sucede, más gente muere por falta de comida, más gente muere por falta de medicina, más gente muere por el hampa y más gente se va del país. Entonces, no se va a caer en trampa. Maduro está a tiempo de irse
de Miraflores, de dejar a los venezolanos en paz, de permitir que el país se reconstruya, de dejar que la gente que se ha ido de Venezuela en contra de su voluntad vuelva, se reencuentre con su familia y que Venezuela pueda echar para adelante. Posiblemente esta reunión en Montevideo no tenga mucho... no está claro realmente cuál es. Bueno, tanto Uruguay como México, como Bolivia, que será participantes, no han desconocido a Maduro y no han declarado a Maduro usurpador. Entonces ya están definiendo de qué lado están en esto. Con lo cual existe la sospecha, bastante fundada, diría yo, que esto es más oxígeno para Maduro. Y ya sabemos lo que ha pasado con cada episodio de diálogo que tuvo en aquel momento a Rodríguez Zapatero de mediador, que tuvo a otros protagonistas, muchos fueron en la República Dominicana, en donde lo que funcionaba en esos diálogos era quitarle presión a Maduro, darle oxígeno y alargar su horizonte temporal. Maduro vive el día a día. Este intento de diálogo con Maduro es alargarle el horizonte temporal. Por el otro lado, también sabemos qué pasa con las elecciones que organiza Maduro. Las gana Maduro, fraudulentamente. Entonces, Guaidó lo dijo ayer en una entrevista muy claramente. Agradecemos las preocupaciones, pero vengan a ayudarnos a nosotros para ponerle la debida presión a Maduro para que deje de usurpar el poder y ayúdennos a nosotros a posteriori, en lo que haga falta, a conformar la institucionalidad necesaria para una elección libre, democrática y transparente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho David y Héctor. O sea, nadie quiere diálogo vacío en Venezuela en este momento. Pero lo bueno es que la Unión Europea, junto con países como Costa Rica, Uruguay y Ecuador y algunos que todavía están por pronunciarse, están buscando la creación de un grupo de contacto, que no es un grupo de mediación, ni de diálogo, ni de negociación, sino un grupo que podría facilitar la diplomacia en puerta cerrada para crear un proceso político para resolver todo esto, para que hayan elecciones libres. Y eso yo lo veo como fundamental. Pero, con Maduro. Okay. Bueno, el otro país importante aquí es Canadá, ¿verdad? Canadá con su primer ministro Justin Trudeau, persona más progresista al lado del mundo. Y Canadá también puede ser un puente entre el hemisferio occidental y Europa en esta ocasión. Entonces yo creo que será muy interesante ver las decisiones de Canadá en los días siguientes. ¿Y qué más puede hacer América Latina? Es decir, ustedes hablan de que hay que comenzar la presión, pero parece que América Latina, más allá de lo que ha hecho en términos de la OEA, de denunciar y de reconocer el gobierno de Juan Guaidó, no ha pasado nada más. Además, el secretario de Estado Pompeo pidió una reunión de cancilleres de la OEA y creo que se quedó ahí solamente en la solicitud, ¿no? No, América Latina, bueno, primero, la solidaridad que ha habido por parte de los gobiernos de América Latina y el reconocimiento que ha habido a Juan Guaidó como presidente encargado, siempre agradecerlo. Para mí, lo que fue el pronunciamiento del Grupo de Lima el 4 de enero fue un punto de partida fundamental. Aquí muchos hacen énfasis en Estados Unidos, pero hay que ver lo que fue el pronunciamiento del Grupo de Lima el 4 de enero y evidentemente la resolución histórica en la Organización de Estados Americanos el día 10 de enero. Se puede, primero, facilitar acceso para el canal humanitario. Fundamental eso. En segundo lugar, aplicar a sanciones individuales, restringir el libre desplazamiento de altos funcionarios del régimen y congelar activos de funcionarios del régimen que también están en el mercado financiero de América Latina y que intoxica el mercado financiero de América Latina. Ya escuchaste la música, nos tenemos que ir, tenemos que pasar a nuestro próximo segmento y ya regresamos. Apueste más a incentivar a los frontales enteros. De opiniones con nuestro panel. Muy bien, vamos con las conclusiones aquí en Choque de Opiniones con nuestro panel. Hoy el tema es Venezuela, ¿qué viene a continuación? Esa es la pregunta para ellos. Ya regresamos. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Perspectivas desde México, de lunes a viernes. Conclusiones. Muy bien, vamos con las conclusiones aquí en Choque de Opiniones con nuestro panel. Hoy el tema es Venezuela, ¿qué viene a continuación? Esa es la pregunta para ellos. Ya regresamos.
analizar todavía. Bueno, se nos fue el tiempo y realmente hay tanto que analizar todavía y hay tantas aristas y todo esto que creo que vamos a necesitar más, pero ese es el momento de choque de opiniones. Les quiero pedir a cada uno una consideración final, una conclusión y quiero comenzar contigo, Jeff Francis de Wola. Gracias. Sí, o sea, para mí me queda muy claro que Maduro se tiene que ir y todos queremos que Maduro se vaya, pero la presión en sí, o sea, no es un fin. O sea, la presión solo sirve para producir algo, algún cambio. Así que esperemos que con el apoyo de la comunidad internacional podemos crear las condiciones para que haya una solución democrática a la crisis en Venezuela. Muy bien, nos vamos con Héctor. La presión debe continuar cohesionada en las Américas. La posición de la Unión Europea es no solamente falta de etiqueta diplomática, porque la organización regional es la OEA y el hemisferio ha venido ocupándose de esta problemática desde hace años, sino que también es contraproducente. La introducción de esta propuesta de 90 días significa oxígeno para Maduro. La cohesión de la presión internacional debe concentrarse en las Américas y hay que decirlo, la administración Trump ha mostrado tremendo liderazgo en esta materia. Dan Erickson. Bueno, creo que es un momento de mucha esperanza para el pueblo venezolano, pero también hay desafíos muy grandes que los Estados Unidos ha tomado un liderazgo muy importante, pero vamos a ver si está posible sostener esta coalición multilateral para apoyar la democracia en Venezuela. Y además, aunque no hemos discutido mucho sobre Rusia y China, pero hay otros actores que tienen un impacto económico muy importante en Venezuela también, que puede ser un factor importante en el futuro. Y David Smolensky. Decirle a los venezolanos que seguramente ven esta discusión en cualquier parte de América Latina, que hoy ya ha arrancado una transición en Venezuela, que el presidente encargado, jefe de Estado, el comandante en jefe de la Fuerza Armada es Juan Guaidó, que está comprometido con el cese, la usurpación y elecciones libres y transparentes, que cuenta con el respaldo de los venezolanos, que es lo más importante, la legitimidad institucional a través del Parlamento y el reconocimiento de la mayoría de las democracias de la comunidad internacional. Y yo solamente le dejo este ejercicio a los venezolanos. Imagínense el momento que nos toque tomar un avión en Miami, en Bogotá, en Ciudad de Panamá, en Nueva York, y que ese avión, aterrice en el aeropuerto internacional de Maiquetía, y que ese sea el momento que nos reencontremos con nuestra familia, con nuestros vecinos, y que ese puente internacional Simón Bolívar que conecta Venezuela y Colombia, que ha visto a tanta gente irse de mi país sufriendo por una crisis humanitaria, ahora vaya en sentido contrario y tengamos a millones de venezolanos regresando y reencontrándose con sus familiares. Eso va a ser lo más hermoso. Cuando termine de irse la dictadura, no solamente habrá una celebración en Venezuela, sino será una celebración en todo el mundo. Pues a todos, muchísimas gracias. Realmente contar con su presencia y su experiencia es muy valioso en este choque de opiniones y por supuesto que los invitamos a la próxima oportunidad. Vamos a tener que hablar mucho de esto porque lo que viene a continuación es muy, muy, muy delicado, muy importante para Venezuela y para América Latina. Y ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado también. Se despide Ione Molinares hoy por Juan Carlos López. Y les recordamos que siempre 9 de la mañana, hora del este, todos los domingos y también con repetición al mediodía, choque de opiniones. Así que los esperamos en el próximo choque de opiniones por ahora. Hasta entonces. Gracias.